Hola a todos mis queridos seguidores, aquí el Projection Sword trayéndoles más de mi contenido y más de este interesante fanfic de Re:Zero. Recuerden que este fic no es mío, todos los derechos y agradecimientos a su respectivo autor original Kentinho 123 por crear esta historia. Si quieren más de este contenido no olviden en dejar su me gusta junto a un comentario de qué les pareció, que de verdad lo apreciaría. Ahora sin más comencemos. Capítulo 14. Revelación. Resumen. Finalmente, se revelan verdades incómodas. Los problemas los han alcanzado a todos una vez más, y al más puro estilo Natsuki, Subaru se encuentra en medio de todo. Bebe Ako, ¿qué acabas de? Apenas habían pasado 10 segundos desde que Subaru quedó reducido a una masa roja, pero lo que acababa de escuchar lo conmocionó más que cualquier muerte que pudiera haber experimentado. Su mente estaba confusa, aún rechazando el nuevo cuerpo en el que se encontraba, pero lo que Beatrice acababa de decir era definitivo. HK. Se le atascó la voz en la garganta y no pudo pronunciar ni una palabra más. Beatrice vio la expresión de profunda tristeza en su rostro y, por primera vez, sintió que podía ver a Subaru sin velos. Esto era diferente de lo que habían visto en la ceremonia, ella lo había presenciado en persona. Había muerto. Y esta vez, no habría una ceremonia conveniente que les mostrara todo lo que Subaru había sufrido. Una vez más, estaba completamente solo. Espera. No tenemos tiempo. Necesitamos. Subaru sintió que empezaba a hiperventilar, pero lo contuvo. Quería sollozar, aunque no estaba seguro de si era por felicidad o por terror. Ellos lo sabían. Eso era todo, ¿verdad? Por fin habían visto a Subaru tal como era en realidad. Eso lo explicaba todo. Por eso todos le tenían tanto cariño, habían empezado a sentir lástima por él. Cálmate. Si preguntaba algo más al respecto, Subaru perdería la compostura y sería completamente incapaz de detener el ataque de Raz. Lo último que quería era que muriera mucha gente y que todos supieran que él podría haberlo evitado. Ese Subaru, supongo que tu olor se ha intensificado. Lo sabían. Lo sabían. Lo sabían. Lo sabían. Lo sabían. Lo sabían. Lo sabían todo. Lo sabían todo. Lo habían visto todo. Era verdad. Quería morir. Quería que desapareciera. No quería esto. No lo quería. No lo quería. No lo quería. BLGH. El contenido de su estómago se vació como el de una fosa séptica. Se llevó una mano al estómago, intentando contenerse, pero solo consiguió que el malestar se intensificara. Poco después, cayó de rodillas. ¿Qué? ¿Qué fue eso, Beatrice? Emilia había interrumpido lo que fuera que estuviera haciendo antes de este desastre, contemplando la escena frente a ella con el rostro más pálido que un fantasma. La medio elfa vio a Subaru caer de rodillas una vez más, mirando a Beatrice con expresión de horror. 2. Ve Betty simplemente. Beatrice no pudo sostener la mirada de Emilia y bajó la vista de inmediato, sin saber si podía hablar. Las palabras no le salían cuando quería, solo oía una respiración entrecortada. Era sencillo, solo tenía que repetir lo que había dicho antes. El aroma de Subaru se había intensificado. ¿Por qué no pudo hacerlo? Ese Subaru. Emilia vio a Subaru, agarrándose el pecho y con arcadas repetidas. No había manera. Lo habían estado vigilando a cada paso. Había estado con ellos desde que llegaron a esta ciudad. ¿Cómo? ¿Quién? Y lo más importante. Sé cuándo podría haber sido. No. 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 No.
No. No. No. No. No. No. Se llevó las manos a ambos lados de la cabeza, intentando mantenerse firme en el momento, pero fracasó estrepitosamente. Repetía esto una y otra vez, negándose a creer la realidad de lo que acababan de presenciar. Justo delante de ellos. Había muerto delante de ellos. TCH. Imbécil, explícate ahora. ¿Por qué dejaste que tu subordinado? El tiempo se detuvo. Solo quienes presenciaron la proyección pueden conocer la verdad. Está prohibido hablar con cualquier otra persona. Nadie se movió, pero el escalofrío de la muerte recorrió la espalda de todos los presentes en el teatro. Desafiar tan imprudentemente el tabú probablemente atraería a la bruja de la envidia, lo que significaría su perdición. El tiempo se descongeló. El estado de ánimo de Priscila cambió abruptamente, pasando de ser una observadora distante a una participante furiosa en el caos que se desplegaba ante ella. Él acababa de hacerlo, ¿no? ¿Qué clase de incompetencia era la responsable de esto? ¿De verdad Emilia había sido tan estúpida como para dejar que arruinara su vida otra vez? Sin embargo, no expresó estas preocupaciones, porque surgió un nuevo pensamiento que la repugnó profundamente. ¿Y ella misma? Priscila no quería contemplar la posibilidad de estar involucrada, pero la escena hablaba por sí sola. Alguien metió la pata. ¿Yo no? Emilia no era capaz de darle una explicación a Priscila en ese momento, pero tampoco era necesario. Debería haber sido bastante obvio lo que acababa de suceder, especialmente después de haberlo visto. La proyección. Eso es, la proyección. Hasta ahora, nadie sabía por lo que había pasado Subaru. Había tenido que lidiar con esos momentos traumáticos y, en algunos casos, incluso consolarla. ¿Qué derecho tenía Emilia a entrar en pánico ahora? Ella no era el centro de todo. No, esa persona sí lo era. Ese Subaru. 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 Emilia, casi al instante, salió de su trance y corrió hacia Subaru, que seguía tosiendo. Esto dejó a Subaru, confundido, sin tiempo para apartarse. Tenía las manos cubiertas de vómito, que no había podido limpiarse. Caca. A Emilia no le importó en absoluto. Antes de que Subaru pudiera comprender lo sucedido, Emilia lo derribó con fuerza, dejándolo atrapado bajo el cuerpo tembloroso de la chica. Ella lo abrazaba con fuerza por la espalda y hundía el rostro en su cuello. Emilia Tan. No tenemos tiempo. Siento haberte asustado, pero ya estoy bien. Bueno, tal vez no, pero hay algo muy importante que necesito. Wag. Emilia sollozó contra su hombro, sintiendo las manos temblorosas de Subaru y oyendo el castañeteo de sus dientes. Solo aparentaba ser fuerte. En realidad, sabía que Subaru quería llorar mucho más que ella, pero no se lo permitía. Le dolía muchísimo. Muchísimo. No te preocupes por eso ahora, por favor, Subaru. Vivari se encargará de ello. Beatrice se acercó a Subaru y Emilia, que estaban derribados, con la voz temblorosa por el remordimiento de haber tenido la osadía de decirle algo tan imprudente justo después de que reiniciara. Qué cruel había sido preguntarle cuántas veces había muerto. Quiso darse una bofetada por siquiera haber pensado en semejante pregunta. Lo siento. Lo siento. Lo siento muchísimo. Mientras Emilia lloraba a través de lo que parecían 3 capas de ropa, Subaru apretó los dientes para acallar el castañeteo y cerró los puños. Apenas había pasado 1 minuto desde que estaba bajo la influencia de la autoridad del arzobispo de la ira, así que le resultaba muy difícil controlar sus emociones. Si dejaba que esto continuara, se convertiría en un mar de lágrimas, ya sentía cómo se le acumulaban en los ojos. Emilia Tan. Espera, 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 espera. Necesitaba detenerlo. No había tiempo.
Tenía que hacer algo. Toda esa gente estaba a punto de morir. No podía abandonarlos a su suerte. Dependía de él impedirlo. Dependía de él. Tenía que. Subaru asterisco y casterisco debió doler muchísimo. Al oír esas palabras, la mente de Subaru se paralizó. No podía explicar por qué. N no. N no dejes que diga ni una palabra más. H.A. El sonido que salió de su boca fue pura incredulidad atónita. Se quedó con la boca abierta, como un idiota boquiabierto. En su estupidez, había hecho lo peor que podía haber dicho, algo que podría haberlos matado a todos. Confirmar cualquier conocimiento sobre RBD, independientemente de si alguien más ya lo sabía o no, era una forma segura de invocar a la bruja de la envidia. Ese Subaru. Mientras Beatrice corría hacia el Subaru amontonado, vio cómo sus ojos se movían rápidamente de izquierda a derecha, casi como si anticipara un ataque. Pero nunca llegó. Lentamente, las manos temblorosas de Subaru rodearon la espalda de Emilia. Había logrado quitarse la mayor parte de la suciedad que se les había adherido cuando lo habían derribado al suelo. Subaru sentía que la represa se rompía y era incapaz de hacer nada para detenerla. H. Por primera vez, un sollozo escapó de los labios de Subaru. A diferencia de los fuertes y marcados gemidos de Emilia, el suyo era más bien un susurro. Era casi inaudible para quienes estaban fuera de su alcance inmediato, pero quienes lo oyeron pudieron sentir el dolor que transmitía ese leve gemido. Emilia oyó aquel sonido y sintió que el corazón se le rompía como si fuera de cristal. Sus sollozos se fueron apagando mientras liberaba una de sus manos temblorosas y se la acariciaba el pelo. Sus ojos ya no la miraban fijamente, sino que estaban cerrados con tensión, como si rechazara al mundo entero. Ha sido duro, ¿verdad? Como un rayo, Subaru abrió los ojos de golpe. Los músculos de su frente se tensaron y ya no podía ver con claridad, pues el torrente de lágrimas le había empañado la vista por completo. Jamás pensó que oiría esas palabras en un momento así. Asterisco HI asterisco. Ese sí. Su respiración era completamente anormal. Había apretado aún más los brazos alrededor de la espalda de Emilia. Apenas podía hablar. Sin embargo, de alguna manera, esa sola palabra le dio más alivio que cualquier otra cosa que hubiera dicho antes a nadie. Sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Había vidas en juego y siempre había podido posponer cosas como esta hasta terminar el trabajo. Sin embargo, ahora. Ha sido tan duro. Lo digo en serio. O una y otra vez asterisco y casterisco. Completamente solo. Solo todo este tiempo. 2. Wag. Subaru sintió que su determinación se desmoronaba. Escondió el rostro entre las manos, sin querer que los curiosos lo miraran con lástima. Quería esconderse en algún lugar, al menos hasta que pudiera recomponerse. Llorar delante de la persona que te gusta debe ser una de las cosas más vergonzosas que le pueden pasar a una persona. N no está sola, supongo. Betty lo sabe. De hecho, lo sabe todo. Beatrice se aferró a Subaru por el hombro, apartando una de sus manos que cubría su rostro y sujetándola firmemente con la suya. El hecho de que se estremeciera cada vez que alguien lo tocaba era aún más evidente ahora que acababa de reiniciarse. Entonces, ¿por qué? La mano de Subaru estaba tan apretada sobre la de Beatrice que empezaba a dolerle. Sin embargo, ninguno de los dos se daba cuenta. El gran espíritu se aferraba a cada palabra de Subaru como si éste se estuviera desvaneciendo. Ve porque siempre me dejan atrás. Subaru no podía culparlos de las horribles consecuencias de su poder, pero en ese momento no podía pensar con claridad. Tantas veces. Demasiadas veces se había visto obligado a reiniciar sus relaciones con ellos desde cero. ¿Por qué no podían simplemente recordarlo?
HK. BBTY lo siento, de hecho. Espera. Casi de inmediato, Subaru se arrepintió de lo que acababa de decir. Jamás había oído a Beatrice hablar así en todo el año transcurrido desde que firmaron el contrato, ni siquiera cuando aún estaba atrapada por su contrato anterior. Nada de esto era culpa de ellos, pero él, con total indiferencia, los había culpado a todos por algo que estaba completamente fuera de su alcance. *SCRCH*. Antes de que nadie pudiera detenerlo, Subaru comenzó a arañar con fuerza el brazo que sujetaba a Beatrice con la otra mano. Subaru estaba tan aturdido que no se había dado cuenta de que ese brazo había estado previamente en cabestrillo y que no sentía nada por debajo del codo. Ese Subaru. Emilia agarró la mano de Subaru, deteniéndolo en seco, pero el daño ya estaba hecho. Las dos primeras capas de piel se habían arrancado por completo, provocando un chorro de sangre espantoso que le corría por el antebrazo. La sensibilidad nerviosa, que aún se estaba recuperando, había hecho que Subaru se lastimara con mucha más facilidad sin darse cuenta. Hermano mayor. Espera, ¿qué está pasando? Tan mal canté. Lo siento mucho. Silencio. La enfermedad de este payaso no tiene nada que ver contigo. No te rebajes al nivel de un simple plebeyo. Liliana comenzó a balbucear una disculpa, pero Priscila no estaba de humor para escuchar las ocurrencias de esa chica torpe. Subaru acababa de morir, lo que significaba que probablemente todos corrían peligro inminente. Lanzarse sobre él era lo más estúpido que podían hacer en esa situación, pero parecía que no se podía confiar en que la medio elfa y el espíritu tomaran una decisión. *estornudo*. Yo, lo siento. Liliana. Subaru seguía sumido en una mezcla de pánico y alivio. Era la primera vez desde que había llegado a este mundo que podía comunicar algo sobre su viaje. El abrazo de Emilia no se había aflojado ni un ápice, y la magia curativa de Beatrice estaba cerrando poco a poco la herida que se había hecho en el brazo. Él realmente quería saber, ¿por qué ahora? ¿Por qué lo sabían? ¿Vieron sus recuerdos? O tal vez alguien se lo contó. Está bien. Por favor, no te hagas daño, hermano mayor. HGHH. Subaru bajó la mirada, avergonzado por lo patético que se había vuelto, y por extensión, por Emilia. Sin embargo, para su sorpresa, nadie más pareció lanzar insultos. Ni siquiera Priscila, quien solía deleitarse con la oportunidad de demostrar su superioridad. Mi ser divino se encargará de este muchacho tonto, no te preocupes por compadecerlo. Sigue ahí parado, con esa expresión tan tierna. Ante la reprimenda de Priscila a Liliana, sintió que sus ojos se abrían de par en par al pensar que Priscila conocía el regreso por muerte. ¿Por qué le importaba esto en lo más mínimo? Era completamente impropio de ella ofrecer ayuda a alguien a quien despreciaba. *FUOS. Cuando Subaru volvió la mirada hacia Priscila, vio una columna de fuego que se elevaba sobre la cabeza de la candidata, con el brazo extendido hacia el cielo. No estaba seguro de para qué servía, pero sí de que no se trataba de una simple demostración de poder. Sí, supongo que es correcto. Beatriz miró el faro de Priscila y, por un instante, salió de su estado de shock. Ya habían hablado de algo parecido durante su reunión, ¿no? Priscila-sama. Liliana retrocedió de un salto, mientras la multitud de transeúntes se apartaba, temerosa de lo que fuera que estuvieran intentando hacer. Lanzar hechizos imprudentemente en esta ciudad era un billete de primera clase a la cárcel de Priestella. Esto no te incumbe. No voy a ser indulgente con ninguna otra pregunta, considéralo una advertencia. La mirada fulminante de Priscila hizo que Liliana retrocediera bruscamente.
Su aura hostil era tan fuerte que podía paralizar a un dragón y aumentó aún más la desconfianza de los presentes hacia las intenciones de Priscila. Sin embargo, al mismo tiempo, nadie quería ser quien la enfrentara. Su gruñido no solo fue efectivo, sino que fue una auténtica exageración. Liliana estaba muerta de miedo de ganarse la enemistad de Priscila. Como era típico de alguien tan torpe como ella, al retroceder, tropezó con el talón y empezó a caer hacia atrás. HK. En ese instante, apareció un hombre envuelto en llamas. No, en realidad, era como si hubiera emergido de las llamas. El aura que emanaba esta persona no se parecía en nada a lo que Subaru había experimentado antes, lo que provocó que, instintivamente, protegiera a Emilia de su mirada. Las emociones de Subaru aún eran un torbellino, pero ver que las llamas se disipaban le produjo una tremenda sensación de alivio. Su característico cabello rojo y sus ojos azul cielo solo podían pertenecer a una persona. ¿Estás ileso? Antes de que nadie pudiera siquiera percatarse de su presencia, Reynard llegó al lugar. Con una mano en el hombro de Liliana, la sostuvo y la enderezó. Como siempre, lucía una sonrisa que había practicado meticulosamente para tranquilizar a quienes lo rodeaban. Después de todo, ese era su trabajo. ¿Quién eres? Liliana se giró, sorprendida por la velocidad increíble del hombre. Juró que no había nada detrás de ella más que aire, pero de alguna manera, aquel hombre había interceptado su caída en un instante. Desde luego, no era un tipo cualquiera. Me disculpo, pero me temo que no tenemos tiempo para presentaciones. Me han convocado aquí con urgencia. Espera un minuto, esa espada que llevas, es. Mientras Reynard hablaba, la joven comenzó a señalar la espada en su empuñadura. La legendaria espada Dragón Rear, marcada por arañazos del dragón anterior que supervisó la fundación de Lugunica. Cualquiera reconocería esa arma y comprendería lo que eso significaba para su portador. Lo siento, pero me temo que debo insistir. Reynard ignoró a Liliana, pasó junto a ella y se detuvo justo frente a la imponente figura de Priscila. Nadie se atrevía a acercarse a Priscila en ese estado, por lo que los presentes observaron con asombro los pasos indiferentes de Reynard. Priscila-sama, vine cuando vi su señal. ¿Tiene alguna noticia sobre la ubicación de Subaru? Ella lo interrumpió, señalando en dirección a Subaru, Beatrice y Emilia. Era obvio que Priscila consideraba que Reynard estaba por debajo del nivel de una conversación directa. *sollozo *S Subaru. Emilia empezó a decir algo, pero no lo terminó. No era algo que quisiera decir. Reynard, junto con el resto de los candidatos, había estado buscando intensamente a Subaru desde que desapareció esa misma mañana. No habían tenido mucho éxito en sus esfuerzos, y la gente empezaba a preocuparse ante la posibilidad de que Subaru hubiera tenido contacto con su agresor. Cruz parecía particularmente preocupada por esta idea, ya que salió corriendo con Wilhelm en cuanto supo que había desaparecido. Sin embargo, lo que Reynard encontró ahora fue una escena que rezaba por no tener que presenciar jamás en persona. Ese Subaru. ¿Estás bien? Disculpa por haber tardado tanto en encontrarte, todos estábamos muy preocupados. De inmediato, Reynard apartó la atención de Priscila y la volvió a centrar en Subaru. Aún no estaba lo suficientemente cerca como para detectar el olor de Subaru, pero Reynard sentía que sus piernas le desobedecían y permanecían inmóviles. Simplemente no quería que fuera cierto. Priscila lo llamó simplemente porque había encontrado a Subaru y quería que lo acompañaran de vuelta a la posada, ¿verdad? Había 100 razones posibles por las que podría haberlo llamado. Ese escenario era solo uno. No, Priscila-sama ha estado ausente desde esta mañana, no podía saber que lo estábamos buscando. Sus piernas aún no corrían. Subaru, por favor, ten cuidado de ahora en adelante. Hay un hombre peligroso merodeando por esta ciudad, como seguramente ya sabes.
¿Qué te parece si te tomas un tiempo para recuperarte en la posada? Te acompañaré hasta allí, si te parece bien. Cruz-sama y Feld-sama quieren garantizar tu seguridad, así que si no es por mí, ¿por qué no por ellos? Emilia-sama y Beatrice-sama, ustedes también lo creen, ¿verdad? Pero su boca sí lo era. Emilia sujetaba en silencio el brazo herido de Subaru, mirándolo con desánimo. Con el otro brazo, lo rodeaba firmemente por la espalda, atrayéndolo hacia un fuerte abrazo. Para ella era más liberador que para nadie, pero no sabía qué más podía hacer en esa situación. Yo, Reynard. Subaru hizo todo lo posible por controlar el caótico episodio emocional que acababa de experimentar y fingió una sonrisa hacia Reynard. En realidad, debería haberse sentido aliviado. La ayuda de Reynard prácticamente garantizaba la victoria en la batalla que se avecinaba. Sin embargo, lo que acababa de observar era algo que ya no podía olvidar. La reacción inmediata de Priscilla, seguida de la aparición instantánea de Reynard. No era casualidad que hubiera llegado allí. Lo habían planeado con mucha antelación. Lo que significaba que, todos lo sabían. Todos. Lo habían visto tal como era en realidad. Todas las cosas buenas que le habían sucedido desde que llegó a este lugar, solo ahora podía recordarlas y valorarlas por lo que realmente eran. Todo era culpa. El beso de Emilia, la adopción de Wilhelm, la disculpa de Julius, la curación de Felix, se vieron obligados a hacerlo. Diablos, hasta Subaru sentiría lástima por un hombre tan patético como él. Tú eres Reynard. El santo de la espada, Reynard. Sé que esto es un poco repentino, pero creo que podrías ayudarme a componer una canción increíble. ¿Te parece bien que te acompañe un rato? Te prometo que no te molestaré. Reynard ni siquiera la miró, lo que hizo que Liliana se enfurruñara un poco. Su orgullo ya estaba muy herido cuando Subaru reaccionó negativamente a su canto. Si hubiera estado sola, probablemente habría llorado. Pero ahora, otro de sus héroes ni siquiera se molestaba en reconocer su existencia. Subaru. 2. Reynard notó que la sonrisa de Subaru se contraía, que le temblaban ligeramente las manos y que su lenguaje corporal mostraba signos de angustia. Sus protecciones divinas no le permitían apartar la mirada. Lentamente, dio un paso adelante. Luego otro. Luego otro. Luego otro. Siguió adelante hasta que, lo notó. El cambio en el miasma era impactante. Si lo hubiera detectado por el olfato, habría sido como pasar de algo apenas perceptible a algo pútrido. El hecho de que Subaru no se hubiera vuelto loco por el miasma que lo rodeaba constantemente era un milagro. Sin embargo, Reynard seguía negándolo. ¿Quizás Subaru había traspasado el tabú sin querer? Esa también era una forma de elevar su olor y la había usado con bastante ingenio para engañar a sus oponentes en el pasado. Miró a Beatriz, con un atisbo de esperanza aún presente en sus ojos. Ella evitó mirarlo a los ojos, con la mirada fija en la herida casi curada del brazo de Subaru. Sin embargo, sus labios aún temblaban y apenas pudo contener las lágrimas cuando levantó la cabeza poco a poco. El breve asentimiento de Beatrice le dijo todo lo que necesitaba saber. El suspiro de Reynard expulsó la parte de él que aún era capaz de sentir optimismo en esos momentos de tensión. Ahora solo quedaba una desesperada sensación de resignación. Fracasó. Fracasó cuando Subaru estaba justo a su lado. Ya veo. Su sonrisa desapareció y volvió a examinar el brazo de Subaru para evaluar el daño. Al acercarse, el aumento de maná que Reynard aún mantenía activo había absorbido todo el maná ambiental de Beatrice, inutilizando sus habilidades curativas. Aquello representaba a la perfección su relación con Subaru hasta ese momento. No solo Subaru, todos. Sin importar lo que hiciera, parecía que su sola presencia traía desgracias a los demás.
Reynard detuvo su absorción de maná, al tiempo que volvía a fijar la vista en Subaru. Este había permanecido en silencio hasta ese momento, probablemente sintiendo lo mismo que Reynard. Para ambos era realmente doloroso ver a Beatrice y Emilia tan desconsoladas. Me alegra verte, Reynard, de verdad. Me siento mucho mejor ahora que estás aquí. Las palabras de Subaru no contenían engaño, pero eso solo hacía que dolieran aún más. Nunca llegaba a tiempo, ni cuando luchaban contra Elsa, ni cuando atacaba el culto de la bruja, ni siquiera cuando tenía a Subaru justo delante. Siempre llegaba demasiado tarde. Ese Subaru. Lo siento. La fachada de Reynard comenzó a desmoronarse rápidamente al sentir una lágrima correr por su mejilla. Debería haber estado aquí. Por favor, no me odies. Cada vez le brotaban más lágrimas, mientras Reynard balbuceaba algo tan doloroso que ni siquiera creía que fuera su propia voz. Sin importar los horrores que se hubiera visto obligado a afrontar, Reynard siempre los había enfrentado con una sonrisa. Ese era el deber de quien se consideraba un héroe, eso era lo que Reynard creía. Pero Subaru nunca había sido así. Sin embargo, lo superaba en todos los sentidos. Así que tal vez por eso finalmente ya no pudo seguir fingiendo. WA. Reynard, jamás podría odiarte, eres mi amigo. No digas esas cosas. Subaru finalmente encontró la excusa perfecta para dejar de centrarse en sus propios problemas y concentrarse en los de otra persona. En cierto modo, fue una estrategia muy efectiva. Le permitió escapar de todos esos sentimientos negativos hacia sí mismo y reemplazarlos con sentimientos positivos, aunque solo pudiera dirigirlos hacia otra persona. No deberías negar la verdad, yo soy la razón de esto. Reynard se detuvo y apartó la mirada del Subaru que se acercaba rápidamente. Incluso le había advertido la noche anterior. Subaru le había dicho que estuviera alerta, ¿y qué había hecho Reynard? Se había enfrascado en triviales disputas familiares, dejando que Subaru muriera. Ese Subaru. Vuelve, supongo. Vivari aún no ha terminado de curarte. Beatrice y Emilia lo siguieron, preocupadas por la rapidez con que había dejado atrás sus emociones anteriores y las había reemplazado por otras positivas y optimistas. Subaru caminaba directamente hacia Reynard, con las piernas apenas funcionando tras la pérdida de circulación provocada por el abrazo de Emilia. ¿Por qué diría algo así? Maldita sea, apuesto a que es culpa de ese imbécil de Inkel. Como si alguna vez pudiera odiarlo. Dios, es así de culpables nos sentimos todos. Subaru se mordió el interior de la mejilla, pues sus premoniciones parecían hacerse cada vez más fuertes. Las cosas nunca volverían a la normalidad, ¿verdad? Todos estarían atrapados con él por su propia compasión. Reynard. Con ambos brazos, incluido el que aún no tenía sensibilidad, Subaru agarró los hombros de Reynard. Aunque sorprendente, también fue efectivo para sacarlo de su letargo, y además era un comportamiento típico de la familia Natsuki. Golpe. Cabezazo de amistad. Subaru estrelló su cabeza contra el rostro atónito de Reynard, quien no pudo esquivarlo. Por alguna razón, a pesar de tener todas sus protecciones divinas activadas, el ataque sorpresa de Subaru había dado en el blanco e incluso le había dejado un moretón en la mejilla. ¿Estás bromeando? Estoy tan feliz de verte ahora mismo que podría llorar. Le sangraba la frente, pero Subaru tenía una gran sonrisa en el rostro. Reynard estaba allí, así que todo estaría bien ahora. ¿De verdad se odiaba tanto a sí mismo que no podía ver lo buena que era esta situación para Subaru? Pero Subaru, tú, ¿por qué no? Reynard quería que Subaru al menos se enfadara con él. Esa era la respuesta a la que estaba acostumbrado cuando llegaba demasiado tarde para cumplir con sus obligaciones, y así debía ser, ¿no? ¿Tú también eres un idiota? No, en serio,
me sorprende verte tan estúpido, Reynard. Subaru volvió a mirar a Reynard, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sí, muchas cosas estaban a punto de cambiar entre él y los demás, pero recibir ayuda no era algo que le preocupara. No era tan egocéntrico como para confundir sus propias limitaciones con su deber de proteger la vida de los demás. Subaru, ¿qué quieres decir? Mírame, Reynard. ¿Acaso tengo cara de estar triste? Si pudiera, te daría un fuerte abrazo ahora mismo. Emilia y Beatrice, aún conmocionadas por el cambio de actitud de Subaru, dejaron de lado su anterior confusión emocional y se pusieron al lado del distante Subaru. Aceptarían cualquier cambio de actitud que le hubiera sobrevenido. Tenemos mucho menos tiempo que antes. Subaru se mordió el interior de la mejilla, pero se sentía preparado para el desafío que le esperaba esta vez. Sería una tarea titánica convencer a todos de que lo dejaran ir a luchar contra Sirius, y la forma en que murió la última vez aún lo inquietaba. Sin embargo, con Reynard a su lado, confiaba en que ganaría. Y aún tengo que encontrar la manera de mantener a Emilia y a Beatriz fuera de esa plaza. Priscila también. Hasta que no comprendiera del todo la situación en la que se encontraban, no había forma de que los involucrara en esa pelea. La presencia de Reynard era lo que hacía posible ese deseo descabellado, así que no lo desaprovecharía. Muy bien. Lo discutiremos con más detalle una vez que el peligro haya pasado. Reynard apartó la mirada de Subaru con incomodidad, dándose cuenta por fin del escándalo que estaban montando delante de los transeúntes. Incluso para Reynard, era posible sentir vergüenza llorando en público, sobre todo para Reynard. Pero ahora mismo. Subaru. Por favor, díganos qué pasó. Sus palabras no dejaban lugar a negociación, pero Subaru no tenía intención de intentarlo. Esta vez no estaría solo. Esta vez estaría preparado. Reynard, Beatrice, Emilia y Priscila lo miraban expectantes. Liliana también estaba allí, comportándose como una completa despistada. No tenemos mucho tiempo, chicos, porque el culto de la bruja está a punto de atacar la ciudad. Nota del autor. Bam. Sé que este capítulo no fue tan largo, pero considerando que creo que es la razón por la que la mayoría de ustedes han estado siguiendo esta historia, quería hacerle justicia a esta escena y dedicarle un capítulo propio. Y lo mejor es que todavía tenemos muchos personajes por explorar. Sin mencionar, no voy a revelar nada. Si hubieran estado en Discord, habrían visto este capítulo hace más de un mes, así que una vez más, se lo recomendaré, porque ahí es donde pueden encontrar los primeros capítulos antes de que se publiquen. Estoy muy contento con cómo quedó este capítulo, pero si tienen alguna crítica, siéntanse libres de expresarla, ya que siento que mi escritura ha mejorado mucho y quiero continuar con esa tendencia. El próximo capítulo de este fic, para cuando lean esto, probablemente ya estará en producción. Para quienes quieran saber cómo va mi fic de reacciones, Cast Reacts to Arc 7 tiene capítulos muchísimo más largos que cualquiera de mis otros fics, en serio, como 2 o 3 veces más largos que uno de estos capítulos o incluso más, así que esperaré a las vacaciones para empezar a escribir esos capítulos, siendo las más próximas las de primavera. Cuando lleguen las vacaciones de primavera, empezaré a trabajar en el siguiente capítulo. Tengo algunos planes para historias cortas en el futuro, pero ahora mismo estoy hasta el cuello de tareas escolares / actividades y mis historias en curso, así que probablemente las publicaré alrededor del verano. Mi encuesta para este capítulo es más una encuesta de opinión que otra cosa. ¿Se ha enamorado Cruz de Subaru? Sé sincera contigo misma, no proyectes tu versión original de Cruz en este fic. Sí, o al menos es razonable suponerlo. Ver a alguien morir por ti te conmoverá profundamente. B. No, es más bien que lo protege de la misma manera que lo hacía con Fourier, antes de que finalmente se enamorara de él. ¿A quién le importa?
Este personaje no es real y si realmente te interesa esta pregunta, eres un inadaptado social. Tengo curiosidad por ver cuál será la variedad de respuestas sobre eso, jajaja. Aquí están los anuncios típicos que suelo incluir al final de cada uno de mis capítulos. También tengo un servidor de Discord para quienes estén interesados en recibir actualizaciones sobre el lanzamiento de nuevos capítulos. Tenemos roles, muchos miembros activos y un ambiente muy agradable. Ya está bastante completo, así que les recomiendo que le echen un vistazo. Pero también tengo otros anuncios. Los miembros de mi servidor han estado muy activos últimamente y hemos hecho un par de lecturas en vivo de mis capítulos. Como salió bastante bien, pensé, ¿por qué no hacerlas con todos mis textos? En fin, lo que quiero decir es que he empezado a crear una lista de lecturas en vivo para que la gente las escuche, si les interesa. Si quieren participar, únanse al servidor de Discord.